Amigos, por primera vez en la historia de SummerSlam tenemos un combate de último hombre que quede en pie. Y la tensión en este lugar se siente hasta en los dientes. Casi 700 días como campeón. Un hombre que unificó los títulos en WrestleMania cuando venció a Brock Lesnar. Y para Roman Reigns es un último viaje a la isla de la relevancia antes de que me deshaga de Brock Lesnar de una vez y por todas. Esa es la actitud de Roman Reigns. Hace un par de años nadie lo vio venir en SummerSlam. Y poco después, muy poco después, en Payback del año 2020 consigue el campeonato universal. Y WrestleMania lo solidifica como el jefe de la tribu. Llega acompañado por su sabio consejero y por el resto del linaje. Vamos, los individuos que esta misma noche lograron retener los títulos indiscutibles en pareja de WWE, los Uso. Hay que recordar que el vencedor de esta contienda tiene que debilitar a tal nivel a su oponente que no pueda responder al conteo de 10 del árbitro. Y repetimos, debilitar a un oponente como Roman Reigns o como Brock Lesnar tiene que ser alguna de las cosas más difíciles que un ser humano pueda hacer sobre este planeta. Yo no puedo ni imaginarme lo que tiene que pasar por la cabeza de ambos contrincantes sabiendo lo que les espera al llegar a un combate de esta envergadura. Precisamente por eso es el último hombre en pie. No es un conteo de 3, no es una rendición, es realmente aplastar, destruir a tu oponente tanto que no pueda ponerse en pie en un conteo de 10 y... Yo no quiero ni pensar en lo que se van a hacer el uno al otro. Hablando de historia, no podemos olvidar también cómo en el evento SummerSlam, en el 2018, justamente, Roman Reigns le arrebata el campeonato universal a Brock Lesnar, que ya tenía un reinado histórico de 500 días. Este reinado de este hombre no se ha visto en décadas. Y lo dije con los Usos y lo repito con mi jefe tribal, el hombre que nos lleva a la isla de la relevancia y nos pone las habichuelas en la mesa. Lo que este hombre ha hecho por la industria no se borra cuando pierda, porque en algún momento obviamente tendrá que perder. No sé si será esta noche, pero pase lo que pase, este hombre siempre tendrá un sitial extraordinario, único, sin precedentes, frente a nuestros ojos y en los anales de WWE. ¡Punto en boca! Y tal vez es parte del problema que dices, este hombre en algún momento obviamente habrá de perder, todos lo pensamos, ¿cómo no? Pero sigue demostrando que no. Vez tras vez, sea como sea, no cae, no pierde. ¿Será esta la noche, Marcelo? Está por verse. ¿Quién sabe qué pueda pasar aquí? Mientras tanto, cada vez que le agradezco, digo, somos tan grandes en WWE por culpa de Roman Reigns. Es difícil pensar en Roman Reigns sin pensar en los títulos. Es algo que va ligado. Vamos, estamos acostumbrados por básicamente 2 años y más.
Hay mucha gente que está tratando de enlodar nuevamente el nombre de Paul Heyman, tratando de ponerlo en una situación que no existe. No la inventen. No la inventen. Este hombre está al lado del campeón y nada va a ser diferente. Nashville. Nashville. Gracias, Jerry, por permitírmelo. Te tocaba a ti. SummerSlam. SummerSlam. Acknowledge me. Conózcanme. Tengo que decirlo, tenías un brillo en los ojos, Claro, loco. salivando Claro, por loco. traducir al jefe tribal. Tú sabes que no quiero pensarlo, pero quizás pueda ser la última vez que lo diga de esta manera, porque la próxima vez que lo logre decir, quizás no tenga los títulos. No sé cuánto puede cambiar en un segundo. En un segundo. Bueno, Así no, se en cambia 10. en un segundo. En 10 Así. segundos. Es el hombre que ha estado en más eventos centrales de SummerSlam que cualquier otro en la historia. Brock Lesnar. Acaba de temblar Nashville con la presencia de esta bestia. Y como siempre hablo de historia, no puedo evadirla. No olvidemos que en el año 2017 este hombre detuvo su campeonato universal en un combate fatal de 4 esquinas que además incluía al jefe tribal Roman Reigns. Y era muy peligroso, porque si perdía el título universal, él y Paul Heyman tendrían que irse de WWE. ¿Cómo es posible que este hombre se vea cada vez más grande? Y es innegable que ahora tiene una conexión especial con el universo de WWE. La gente lo adora. ¿Y qué va a hacer este hombre? Comenzamos mal. Comenzamos mal. Eso debe ser lo que él usa ya en su granja. Sí, lo habrá Pero traído no de aquí. Saskatchewan para acá. Dios mío. Entiendo perfectamente bien que la gente pueda tratar de ensuciar el nombre de Paul Heyman, porque Paul Heyman estuvo al lado de este hombre la primera vez que apareció frente a nosotros en el escenario de SummerSlam, por allá, por el año 2002, cuando le quitó el campeonato a La Roca, Ay, Dios mío, ¿qué se van a hacer? ¿Qué se van a hacer estos dos colosos? ¿Qué se van a hacer, Dios mío? Pero este hombre se ha traído la granja a SummerSlam y mira lo sonriente que va en su camino. Es artillería de la más pesada. Y qué bien que se ve ahí montado, para ser honesto. ¡Mira cómo luce! ¡Ay, Dios mío! Último hombre que quede en pie, Jerry Soto. ¿Sabes lo que eso significa? Todo, Bueno, significa todo. Significa que ha traído todo, hasta una todo. máquina elevadora, un montacargas, una excavadora, como le quieran llamar. Pero Brock Lesnar viene listo y sonriendo con este tractor con el que entra aquí con palanca al frente. Pero por favor. Y te lo he dicho antes, esta sonrisa que trae este retador en este momento es la que más me preocupa. Porque esa sonrisa me dice que él no tiene nada que perder, absolutamente todo que ganar. Esa sonrisa me dice que él se va a vacilar esto de la mejor manera posible y va a hacer que esto sea memorable para él, sin ningún tipo de remordimiento, porque nunca los ha tenido. Pero ¿y qué demonios es esto? Las cosas que se ven en WWE, en el escenario de SummerSlam, Dios mío. Y supongo que con las reglas de combate del último hombre que queda en pie, esto es absolutamente legal. Pero es absolutamente absurdo. ¿Qué cosas? Esto es primicia en WWE. Esto nunca ha pasado. Y Roman Reigns está exigiendo aquí. Esto lo tienen que sacar de aquí. ¡Claro! Pero lo que hace es sonreír Paul Heyman parado ahí. El siguiente combate es un combate de último hombre que quede en pie.
En este combate no hay conteos. Fuera ni descalificaciones. La única forma de ganar es incapacitando a tu oponente hasta que no pueda ponerse de pie a la cuenta de 10 del árbitro. Presentando al retador de Minneapolis, Minnesota. ¡Cállate la boca! Presentando al tipo grandote, country, campesino, con 285 libras que llega aquí esta noche para patearle el trasero a Roman Reigns. En el combate de último en pie y será el último hombre en pie, damas y caballeros, Brock Lesnar. 130 kilogramos de ideas peligrosísimas. Y su oponente, acompañado al ring por Paul Heyman, es el campeón indisputable universal de WWE, Roman Reigns. ¡No! ¡Se lanzó de arriba! Se lanzó de arriba mientras el campeón parodiaba con sus 2 títulos. Y comenzamos de esta manera. Último hombre que queda en pie, todo es permitido. ¡Wow! Y comenzamos mal. Artillería pesada de entrada, Olvídate que esto claramente no se iba a esperar a la campana. Esto va directo al grano y mira, ahí va el primer suplex alemán. Comenzamos de mala manera. A favor del retador, en detrimento del campeón. Bienvenidos a Ciudad Suplex. Bienvenidos a SummerSlam. ¿Y de qué manera castiga otra vez al campeón contra los escalones metálicos? La bestia vaquera, bien implacable, seguro de lo que está haciendo, pisando firme hacia una victoria. ¡Qué entrada la de Brock Lesnar! ¡Qué manera de saltarle encima! No. ¡A Roman Reigns! ¡Mira, peligro! ¡Desde el escalón! ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde lo hizo? Para buscar más altura y para que el impacto fuera peor para el campeón. Anótenle ya un segundo suplex y desde el escalón y en la parte fuera del ring. ¡Mira esto, Marcelo! Bueno, yo espero que Roman Reigns esté preparado para esto y mucho más, porque él sabía lo que podía hacer Brock Lesnar. La intensidad que trae Brock Lesnar a un cuadrilátero es como la de ninguna otra superestrella en la historia de esta industria. ¡Mira esto! Mira. ¡Qué peligro además para la pierna del campeón! ¡Horrible! Y esto completamente frente al universo WWE. Así empezó el combate, antes de la campana. Y pueden llevar esta contienda a todas partes. Repetimos, es último hombre que queda en pie. Aquí lo que importa es que uno de los dos no pueda ponerse de pies a la cuenta de 10 del árbitro. Dios mío, tercero, qué horrible. ¿Dónde aterrizó nuestro jefe tribal? Eso solo sólido. Siempre me ha llamado la atención la adrenalina de Brock Lesnar, la rápida manera en que este hombre se transforma. Una vez empieza un combate, Brock Lesnar es un ente indetenible, es una fuerza inagotable. ¿Qué es esto? Es una bestia. Y eso de la bestia no se lo pusieron gratuitamente. ¡Ay! F5 no se produce. Pero se escapa. A las malas. Directamente a esa torre. El campeón tiene que defenderse como puede. Es último hombre en pie. Todo se vale, todo se puede. Y como eso es permitido, esto también. ¿Y a dónde lo lleva? Busca un bombazo. ¡No! Dios mío, la espalda. ¡Pobre espalda! La espalda baja. Es lo más horrible para el campeón. ¿Cómo ha caído? Ahí hay fuerza y músculos para aguantar, pero sea como sea, es una torre de acero. ¡A la cámara! La espalda se la trituró de esa manera y después lo lanza contra la cámara. Y sigue por más. Por 4 la cuenta y Roman Reigns dispuesto a continuar en esto. Pero mira la actitud, la cara, el rostro de Brock Lesnar. En este momento solo he visto a nuestro campeón jefe tribal tratando de aguantar lo que le está cayendo encima. El retador está realmente con artillería pesada desde que bajó por esa rampa. Y otro más. Y lo veo enterito. Oye, qué peligro. Cayó tan cerca de los escalones metálicos. Lo digo por su cabeza.
Y esto, ay, 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 ya empezaron a salir juguetitos. Aquí en la fiesta más acalorada del verano. Es que, compadre, un combate de este tipo te abre la puerta para hacer cualquier cosa. Y sabiendo que estás haciendo historia, porque no solamente estás compitiendo por un campeonato de este calibre, sino porque es la primera vez que una lucha así se ve en SummerSlam. Y Paul Heyman diciendo, espera un segundo, no. Y, ay, pero esto es providencial para Roman Reigns. No le va a hacer nada. Mira, Roman Reigns parece venir por ahí mientras Brock Lesnar está ocupado con Paul Heyman. Es un consejero que no le gana nada. Es un consejero que sabe atacar a traición, así que cuidado. Zambullida samoana bonita sobre la mesa que había puesto él mismo. ¿Será suficiente? Y soy yo lo creo, he visto honestamente. mesas destrozadas, pero como esta, mira cómo quedó esa mesa. Mira el cuerpo que tiene esta bestia, compadre. Y Paul Heyman todavía se va sonriendo. Ay. Yo espero que Paul Heyman se cuide mucho y que a Brock Lesnar no le dé con mirar esa cara, esa expresión en el rostro, ni siquiera mañana, esa expresión en el rostro de Paul Heyman, porque pobre Paul Heyman. Finalmente, me parece que el campeón va a comenzar a caminar hacia la dirección correcta. Mientras vemos la repetición de la zambullida samoana, los escalones metálicos son usados para castigar al retador. La bestia bajera ha caído. Es todo. Peligrosísimo impacto. ¿Cómo levantan? ¿Cómo pueden levantar esos escalones metálicos con esa facilidad? Eso significa que estos hombres realmente son más fuertes que el propio Hércules. La verdad es increíble la cantidad de poder y ahora es Roman Reigns quien está preparando una mesa propia. La primera la preparó Brock Lesnar, pero fue el propio Brock Lesnar quien se la comió. Mira. Y ahora hay otra para él, mira. Con un Urinón y reventando otra vez la espalda del retador. Lindo el movimiento. Mira la espalda de Brock Lesnar y aún así está aquí reincorporándose. Está buscando ponerse de pie. Compadre, tú y yo hemos visto a esta bestia batallar en combates inolvidables. Ha hecho cosas que pocas superestrellas han hecho en la historia de esta industria. Se necesita mucho más para mantenerlo en la lona, para mantenerlo en el piso. Se ven estragos y, oye... Con el derechazo del superhombre. La palanca de al frente del tractor preocupa. Lo puede noquear. ¡Oh! Lo noquea. Pero mira, cayó de rodilla, pero no cayó al piso. Mira la cara de Roman, claro. Aún no puede ni creerlo. Una vez más, otra dosis. es como si viera un Otra fantasma. dosis de la misma medicina. Brock Lesnar no es segundo. humano. Lo hace por segunda vez. Pero mira. Segunda vez. No. Brock Lesnar no vino a jugar. Brock Lesnar vino peor que nunca. ¿Viene por el tercero? No, es peor. Quiere finiquitarlo con una lonza. Y no pudo esta vez. Trató de ponerse de pie Brock Lesnar y no pudo. 2 mesas fueron rotas con su cuerpo. Se llevó 2 derechazos del superhombre. La lanza y ahora no se puede poner de pie. Reconózcanlo. Es nuestro jefe tribal. La bestia. Va por 8. No llegó al 8. Se pone en pie. Se pone en pie. Uno más. Un regalito más. ¿Qué va a hacer? Es la lanza para la segunda. ¡No! ¡No, Dios mío! No. Ahí F5. A las cuerdas. Y... ¿Cómo se le está encima? ¡Por Dios! No. Qué manera de evitarlo, Ole Torito, y cómo han lanzado para afuera a Roman Reigns. Déjame verlo mejor porque yo pensé que había partido parte de lo que quedaba intacto de la mesa, que era poco, porque ya le había partido la espalda de la bestia. Bueno, igual se lastimó, que es lo que importa. Digo, importa en el plan de Brock Lesnar. Y a ver si puede. Qué castigos los que se han regalado estos 2 hombres. Mira. Eso es lo que quería hacer. Eso es lo que yo pensé que había hecho antes. Pero ¿sabes qué? Como no lo logró, se le perdió el bombillo y lo hizo de esta manera ya claramente. Y completa y absolutamente peligroso. Las patas de la mesa están ahí. Se rompe un pedazo aún más pequeño. El impacto tiene que ser aún más fuerte y con la fuerza que lo lanzó Brock Lesnar. Son hombres extraordinarios, amigos, familia. Poco a poco comienza a ver
Cada uno de ellos que no encuentra la salida. Mientras nosotros vemos ¿Ya? ¿Qué está haciendo? que el agotamiento cada vez se apodera más de ellos. ¿A dónde lleva eso? ¿A dónde lleva eso? ¿Qué va a hacer? Yo no puedo, yo estoy estrujándome los ojos. ¿Qué está Porque no haciendo? puedo ni creer lo que estoy viendo. Este castigo fue horrible. ¡Horrible! El metal, la madera sólida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, 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 no. Pero yo me pregunto si siquiera él sabe qué es lo que Busca, está haciendo. busca, busca. ¡Oh! ¡Oh, Reigns ha recibido impacto con los escalones metálicos! Es que además están como creando en el camino porque no saben exactamente lo que el otro le va a disparar. Sabemos que se van a dar todo, pero ellos también están descubriendo en el camino todo lo que el Está enemigo tramando. Mira, puede consiguió ese llegar a ser pedazo de capaz. Messi y se lo destroza encima. ¡Ay, Dios mío! A la cuenta de 10. Está ido. ¡No se levanta! Creo que está El rival. noqueado completamente. Míralo. Tuviste, fue sólido el impacto. Míralo cómo sonríe. Él todavía tenía ideas. Ahí va, pero- ahí va, ¡Oh, oh! ahí va. Ahí va. Jefe tribal. A 7, jefe tribal. 7. A 8, jefe Ocho. tribal. Wow. Se puso de pie, se puso de pie. Bueno, yo no sé si llamarle de pie a eso, pero El árbitro se reincorporó. paró. El árbitro paró y eso es punto a favor. Digo, como que no. ¿A dónde Y lo ahora lleva? lo está llevando. Sí. No. ¡Oh! Lo montó en el montacargas. ¿Pero qué hace? ¿A dónde lo lleva, Dios mío? ¿A dónde No, lo lleva? no, pero Que esto es diga otra cosa. algo. ¿Qué está haciendo? Lo está elevando. ¡Wow! ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva? No, que Ay, no ay, lo ay, lance. ay. Marcelo, ¿pero qué Que no estamos lo viendo, lance. Marcelo? Que no lo lance desde allá arriba. Lo va a hacer. Pero Brock Lesnar se ha vuelto No va a loco. ser. ¿Qué es esto? Lo va a hacer. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Lo dejó caer desde allá arriba. Está perdido el campeón. Lo veo perdido. Mira, yo estoy tratando de recogerme la quijada del piso. ¿Y cómo no lo vas a haber perdido? Lo acaban de montar y dejar caer desde la parte de al frente del montacargas. Pero es, papá, es Roman Reigns. El hombre es que los ha apilado a todos, los ha vencido a todos. Ahí está, de pie nuevamente. Esto es asombroso, dice el universo. ¡Y otro! ¡Anótale el sí. cuarto! Creo que son 5 ya. 5 ya. Sí, Mira para allá. Creo que son 5 ya. Bueno, ¿para qué sumas? Ay, si vas a seguir olvídate, si aquí sumando no hay más? cuenta que valga. Si van a seguir sumándose. Es el alcalde de Ciudad Suplex. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Veo perdido a nuestro jefe tribal. Casi 700 días titular. Y mira todavía cómo luce Brock Lesnar. Nunca dejo de impresionarme con su tamaño. ¿Y cómo es posible que todavía tenga fuerza para seguir haciendo esto? Al 7, el número de la suerte. Ha llegado. El jefe tribal está tendido en la cuenta para él. Es tan intimidante Brock Lesnar. Su presencia tiene que ser temida. La cuenta, la cuenta. La cuenta, la cuenta, la cuenta. La cuenta. Ponte de pie, campeón. ¡Ah! ¡Lo logró! De muy mala manera. No sé cuánto pueda quedarle, aunque conozco su grandeza. ¡Ay, ay, ay! ¡El primero! ¡F5! Es el primero de la velada contundentemente en contra de nuestro campeón. ¡Ay, la cuenta otra vez! 4 para la cuenta. ¡Auch! ¡Auch! Se está riendo, te lo digo, él saliva con lo que hace, él sueña con hacer esto, él nació para hacer esto. Y mira cómo grita y ruge porque... se puso de pie, pero en la última milésima de segundo posible. Es el amor a lo que representa, él sabe lo que vale, él sabe quién es para nosotros, es nuestro jefe tribal, a quien hemos reconocido por tanto tiempo. Pero no sé cuánto más pueda durar. No me gusta lo que estoy viendo. Está completamente desaparecido y Brock Lesnar está cansadísimo, pero mira, todavía es capaz de hacer esto segundo. Se escapó, se escapó. Lo revierte, lo revierte, lo revierte, lo revierte. Lo revierte. Sí, buscando la guillotina, la guillotina. Muchas superestrellas han sucumbido bajo esta guillotina en su reinado.
¿Y será que lo logra otra vez esta noche? ¡Pero no! ¡Se escapa, Brock! ¡Se ¡No, escapa! no, no, no! ¡Dios mío! Con un candado de su propia inspiración, Dios mío. Esto, Mira, no puede salir, no puede Reigns. salir. Mira la mano izquierda. Está sucumbiendo, está sucumbiendo, está sucumbiendo. Se puede ir, se puede ir, se puede ir, se puede desmayar. Puede perder el sentido, señor árbitro. Está apretando a la bestia. La bestia no lo suelta. Lo tiene bajo su poder. Mira, más cómo lo Está apresa haciendo con las sucumbir piernas. completamente Ay, Dios a Reigns. mío. Mira, el árbitro va a tener que detener Dios esto. mío. Es que además lo está apretando con las piernas. Le está quitando la respiración. Es Se el lo está cuello, diciendo, es el mira, abdomen, sí. los pulmones. Cayó, está desvanecido, está Se desvanecido. fue. Ay, Dios mío. E igual tiene que contar, es la única manera. Le pide que lo suelte, ahora va la cuenta por 3. ¿Será que este es el final del reinado, del histórico reinado de Roman Es que Reigns? se aseguró que no pudiera respirar, que se desmayara para que no pueda revertir el conteo de 10. Y es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo en este SummerSlam. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! 9. Llegó. Y mira, Llegó. ¿cómo es posible? Wow. Se puso de pie. Gracias, jefe tribal. Gracias por darlo todo por cada uno de nosotros. Lo estás dando aquí en este Pero no escenario sé de si esto es SummerSlam. bueno. No sé si esto es bueno. Miren el estado puede en el que se respirar. encuentra Roman Reigns. Sí. Y Brock Lesnar Sí. todavía va por más. Hay bestia para rato, hay bestia para rato, repito. ¿Y hay qué está bestia tramando para ahora? rato. Otra vez con ese elemento que trajo funesto para la defensa de Roman Reigns. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Ay, No. ¿Qué va a hacer? Ey. ¡No! ¿Qué estás- ¡Está empujando el ¡Wow, ring! wow, wow! ¡Está empujando el ring! ¡Está empujando el ring! Ey, pero Brock. ¿A dónde lo lleva? Está empujando el ring. Empujó el cuadrilátero completo. ¡Lo vimos! ¿Qué demonios está haciendo este hombre? Esto nunca lo había visto en mi vida. He visto cosas No, extrañas en el no. ring, pero ¡Ey! esto nunca lo había visto. ¡Wow! ¡No! ¡Lo elevó! ¡Dios mío, lo elevó! ¡Lo elevó el ring! ¡Lo va a voltear! ¡Lo va a voltear! ¿Viste cómo salió rodando nuestro jefe tribal? Levantó con el montacargas el cuadrilátero. Y Lo míralo está cómo se disfrutando. ríe. Pero este hombre es absurdo. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Haciendo historia de la peor manera posible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Años, Marcelo, años viendo esto. ¿Cómo es posible? ¿Pero qué es eso? La cuenta, nos quedamos sin ring, no pueden regresar al cuadrilátero, el resto del combate va a tener que transcurrir en otra parte. ¿Cómo compiten ahí con ese ring volteado de esa manera, inclinado así? Mira esta imagen. Y está enterito. Brock Lesnar. Brock Lesnar continúa con su paso de destrucción y mira que es un paso de destrucción como si nada, Marcelo. Amigos, este hombre vino con una Oh, misión. oh, 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 oh. ¡Ey! Bueno, los campeones en pareja Ya me unificados. extrañaba a mí que no habían dicho presente ¡Oh, aquí, mira. suplex para uno! ¡Ja! Patada para el otro. ¡Ay! Primero fue Jimmy y ahora es Jay. 2 suplexes para ellos. Y va por Y de 7. cabeza Ahora son cayó 9. Jey Uso. Son 9. Pero mira este escenario. Esto es dantesco. Esto es espantoso. Esto parece de un libro de Maquiavelo. Y Roman Reigns no se pertenece, no es para menos. Ahora está el propio Paul Suficiente, Heyman le dice. encarando. Paul, por favor, aléjate, Paul. Esto puede ser aún Chico, peor que para dialogue. ti. Él puede convencerlo. Y mira, está diciendo, está bien, son tuyos. Llévatelo. Son tuyos. Ganador Brock Lesnar, dice. Se acabó, déjalo tranquilo, ya es suficiente. El jefe tribal seguirá siendo jefe tribal para siempre. Polito no. Polito no. ¡Que el propio Paul Heyman! Ay, Dios mío, F5 para Paul Heyman, lo perdimos. F5 Ay, Paul F5 para el Heyman. consejero. Lanza. Pobre Paul Heyman. Le tocó a la familia, Yerin. Le tocó a la familia. Eso es algo que no se puede hacer frente a Roman Reigns. Y la familia también incluye a Paul Heyman. ¿Y cuál de los dos se pondrá en pie si alguno? ¿Qué es esto? La cuenta va para ambos. Los dos están en el piso. Va por 6. ¿Qué? 7. 8. 8. 9. Los dos de pie. A medias. Pero ya de pie.
A media. Ay, volvió a caer. Volvió a caer, volvió a caer. También pero cae. no es para Mira, menos. también cae. La bestia también. A10. ¡Ay, Dios mío! Ay, no, no, ¡Ay, no, Dios no. mío! Se me había olvidado. Ay, pero me van a matar de un El ataque señor cardíaco líder del aquí. banco más joven en la historia, lo había dicho 1000 veces, lo había anunciado. Es el momento perfecto para hacer efectivos su contrato y salir de aquí con el oro máximo. El campeonato unificado universal de WWE tendrá dueño y su nombre será Theory. Lo tiene Mira listo. para allá el estatus del cuadrilátero. Tendría que ganar incluso fuera del ring. Mira. ¡Oh! Impacto para el campeón. Horrible la caída. ¿Lo decide o no lo decide? No lo hizo efectivo todavía. Y F5 Sobre el propio maletín de Money Sí, in the Bank. sí, creo que le va a cambiar de parecer de repente Theory. ¡Oh! Buena movida de los Usos para castigar al retador número 1, que en este momento está en la lona. El combate continúa. Último hombre que queda en pie. Escenario de SummerSlam, edición número 35. Gracias, familia hispana, por acompañarnos. Juntos estamos haciendo historia. Y Roman Reigns exigiendo que el conteo siga. ¿Será que esto terminó aquí para Brock Lesnar? Llegó la cuenta. Vamos 7. Vamos 7. 8. Mira, se va a poner de pie. Lo hizo. Todavía se pone de pie. Lo hizo, se pudo poner de pie y lanza. Cuéntele, no tarde tanto. Señor árbitro. Va por tres. Vean la lanza, vean la caída de la cabeza. La cabeza donde cae. Lo midió perfectamente bien el jefe tribal. La cuenta. Progresa. ¿Dónde va? Y todavía se va. No, este hombre no es humano. Que no es humano. Esta bestia no es humana. No es Entonces, humano. ¿pero qué es eso? No puede ser humano. Préstame el maletín, compadre. Por si acaso se te ocurre. ¡Maletinazo para el retador! ¡Maletinazo también el abdomen! Lo va a moler. Bueno, y todo es permitido. ¡Auch! Como se lo hizo él a Theory, ¿te acuerdas? ¡Ja! Igualito. Y cuéntale ese trasero caído ahí. Oye, hablando de caídos, mira dónde está el pobre Paul Heyman. Sin sentido. La cuenta. 5 para retener. 6 para retener. 7 para retener. 8 para retener. No. Es que yo no lo puedo creer. Cada vez que se pone de pie, no lo puedo creer. Mira la destrucción que han causado estos dos. Cosa que esperábamos, pero que se ponga de pie. Hasta aquí llegó. Es que lo ha hecho todo. Roman Reigns. No. Una defensa Le acaban impecable. de reventar la cabeza con el título, con el acero del título. Hasta aquí llegó. Ay Dios, señor árbitro, ayude. Me están de chola. Dios mío. A 7. No puede. A 8. Se puso de pie. Ni resbala este hombre. Pero ¿cómo es posible? Es que no es posible. Mira Es la que cara no de es Roman posible. Reigns. Es que no es posible. ¿Sabes No es todo posible. lo que se han hecho? Vamos, recuerda que hace como 10 años tiraron Mira. a Roman Reigns desde Mira, la espérate. propia montacargas y ahora mira. Ahora viene el otro título que le hacía falta. Universal de WWE y a la cabeza. Nunca vas a regresar. Esta tiene que ser la final. Y lo va a enterrar. Lo van a enterrar en plural. Para asegurarse que no pueda ponerse de pie. Todo lo que encuentren. Que le pongan el coliseo completo encima. Asegurándose que no haya posibilidad de que pueda ponerse de pie. Lo están enterrando, sepultando, literalmente y figurativamente. Ya. Mira para allá. La cuenta. Llegó para retener. El jefe tribal sigue mandando en la cabecera de la mesa. El ganador y todavía campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns. Amigos, yo he visto luchas extraordinarias y peligrosísimas en todos mis años en WWE.
pero lo que acabamos de ver esta noche tiene un nuevo nivel. Una lucha inolvidable en el escenario inolvidable de SummerSlam versión número 35 que nunca vamos a dejar de comentar. Retiene esta noche Roman Reigns y después de ver esto siento que será campeón universal indiscutible de WWE hasta que mis nietos tengan nietos. Este hombre es imparable. Si no pudo pararlo la bestia, ¿quién? ¿Quién podrá hacerlo?